Si fuera M, sería fuerte, o sea, está liberando todos, pero no lo libera todos, lo libera una cantidad, que en este caso viene a ser X. Ese X, ¿correcto? Es justamente lo que se calcula y que se llama en este caso la constante de disociación. Yo quiero saber cómo calculo esa constante, y como ves, es la concentración de quién, de los productos. Recuerden que en una reacción química los que están a la derecha se llaman productos y los que están a la izquierda se llaman reactantes. Esa concentración, entonces como ves acá, se va a reemplazar para multiplicar los valores. Estos que ves acá son datos, en este caso empíricos, ¿no? Pero normalmente debería ser estas dos sobre M, o sea, concentración de X. Imagínate, el hidrógeno voy a poner 10 a la menos 8, por ejemplo, del bicarbonato 10 a la menos 3, que todo esto va arriba, y acá la concentración que tiene la solución inicial, y se resuelve en este caso para calcular esa constante de disociación. ¿Eso lo iba a oír? No, no te asustes, no va a venir, no, pero es parte de la teoría, eso de acá. Ahora, toda esa constante, como ves acá, me lleva justamente a calcular, o sea, ¿qué se ha hecho? Se ha cambiado. ¿Te acuerdas que aquí era acá? ¿Te acuerdas que acá era acá o no? ¿Sí? Acá era acá. Y ahora se ha invertido, ¿no es cierto? Es para calcular justamente esta ecuación, el famoso pK, que como ves el pK es igual al menos logaritmo de K. Todo esto de acá es un poco más, más detallado porque me permite, en este caso, hacer el cálculo de un ácido débil. Pero para la parte, ahora, escúchame, cuando es un ácido débil ya los logaritmos un poco más seriosos. Pero para la parte práctica que nosotros vamos a revisar, solamente estamos haciendo el cálculo de logaritmos de ácidos fuertes, donde toda esta parte se tiene que omitir, ¿correcto? Pero esta fórmula es para calcular ácidos débiles, para ácidos débiles, ¿correcto? Ácidos débiles. Bien, vamos avanzando acá. Ahí. Entonces los trastornos que vamos a revisar en esta parte son estos, ¿no? Miren acá, cuando disminuye la concentración de bicarbonato, ¿cómo disminuye la concentración de bicarbonato? Por ejemplo, va a disminuir en una pérdida. ¿Qué trastornos me producen pérdida de bicarbonato? Una diarrea. Las diarreas te producen justamente pérdida de bicarbonato, por ejemplo. ¿Estamos de acuerdo? No se señalen por ahí, por favor. Bien, ¿ya? En cambio, ¿correcto? Cuando la persona hace ese problema, ¿correcto? Pérdida de bicarbonato, significa entonces que se supone que hay un equilibrio, bicarbonato e hidrógeno. Si yo tengo menos bicarbonato, ¿quién se va a llevar? El hidrógeno. Por eso es que en este caso voy a tener una acidosis metabólica. Otro ejemplo, la diabetes. La diabetes justamente se caracteriza porque libera cuerpos cetónicos. Entonces los ácidos en la diabetes aumentan. Aparte que hablamos en estos casos que la persona está deshidratada. Por eso es que este ácido carbónico está disminuido. Entonces hablamos de una acidosis metabólica. ¿Sí? Cuando la persona, por ejemplo, hablamos de un vómito, ¿sí? Un vómito, como ya les había aclarado, cuando hablamos de un vómito hay que diferenciar si es un vómito gástrico o es un vómito bilioso. Porque el vómito gástrico, como viene del estómago, libera hidrógenos. O sea, el ácido del estómago libera hidrógenos. ¿Y qué pasa cuando pierdes hidrógenos? Aumenta el bicarbonato, ¿no es cierto? Por lo tanto habrá una alcalosis. Pero cuando el vómito es bilioso, viene justamente desde la parte duodenal. Y recuerden que al duodeno, ¿quién llega? El jugo pancreático. ¿Y el jugo pancreático qué es? Alcalino. Y como es alcalino, elimina bicarbonato. Y al eliminar bicarbonato, ¿en qué vas a estar? En una acidosis. Por eso es que tienes que tener cuidado. En un caso que me hablen de vómito, tengo que separar si es bilioso o si es gástrico. Como ya hemos hablado, en la parte respiratoria, normalmente los cuadros más comunes son una neumonía. Y una neumonía, muchachos, normalmente hablamos de una acidosis, en este caso respiratoria. ¿Y por qué? Porque como la membrana alveolo-carpilar está engrosada, ¿estamos de acuerdo o no? Hay dificultad ¿para qué? Para eliminar el CO2, ¿correcto? Entonces el
CO2, en este caso, al no eliminarse, ¿estamos de acuerdo? ¿Va a aumentar o disminuir el pH? Disminuir el pH. Recuerden que el CO2 está asociado, en este caso, a la producción de hidrógeno. Por lo tanto, la persona hace una acidosis respiratoria. En cambio, cuando una persona hiperventila, esta persona no, que está con una respiración rápida, entonces está eliminando demasiado CO2, está eliminando el CO2 a cada momento. Y al eliminar el CO2, ¿correcto? Entramos en una alcalosis respiratoria. Entonces los trastornos los vamos a ver dependiendo del cuadro que se va a presentar. ¿Ya? Vamos avanzando acá. Bueno, el fosfato es otro tipo de amortiguador. No es tan efectivo, ¿ya? No es tan efectivo como el caso del bicarbonato, ¿sí? Pero participa también en algunos casos dentro de lo que viene a ser la parte de la regulación de líquidos extracelulares, ¿ya? Pero no es tan efectivo. Vamos avanzando con esto. La hemoglobina, como ya hemos hablado, también se considera un amortiguador. Las proteínas también como un amortiguador. Pero en este caso, como te decía, no tiene la importancia como lo hace el CO2 y lo hace el bicarbonato. Bien, ahora aquí como podemos ver, dentro de lo que es la regulación, ¿qué pasa? Es lo que te había mencionado, ¿no? ¿Qué es la ventilación pulmonar? Inspiración y expiración. Cuando esta ventilación está elevada, entonces lo que se está eliminando más es CO2, te dije, ¿no? Y si se elimina CO2, entonces va a caer la concentración de hidrógeno. Por lo tanto, hablamos de una alcalosis respiratoria. Por eso es que el pH aumenta, debido justamente a esa pérdida de este CO2. Recordemos que el CO2 también forma parte de un sistema de amortiguadores del organismo. Aquí podemos ver que a nivel renal, ¿no? ¿Te acuerdas que acá ya hemos hablado? A nivel renal hay un proceso de secreción y reabsorción, ¿cierto? Y que en el caso, por ejemplo, del bicarbonato, ¿te acuerdas? En el caso del bicarbonato, normalmente tendrían a ser el asa de Henle y el túbulo contorneado distal los responsables justamente de esa secreción y también de la reabsorción. Entonces, ¿qué pasa si hay una elevada secreción de bicarbonato? Lo que significa entonces que eso va a provocar una pérdida por los túbulos colectores y de esa manera, al eliminarlo, va a provocar que la persona su pH en este caso va a aumentar o disminuir. Recuerden que el bicarbonato está asociado a lo que viene a ser ¿qué? Alcalosis o acidosis. ¿No? Por eso, al perder, recuerden, si se eleva el bicarbonato, alcalosis. Disminuye, en este caso disminuye por las pérdidas, ¿no? Por las pérdidas que en este caso va a tener. En cambio, ¿qué pasaría, muchachos, en una insuficiencia renal? En una insuficiencia renal, la persona no va a eliminar hidrógenos, porque recuerda que los hidrógenos están dentro de la orina, ¿no? Al no eliminarlas, tu orina se va a llenar de hidrógenos o no. Y recuerden que la orina parte de la filtración de la sangre, ¿no? Por lo tanto, aumenta la concentración de hidrógenos. Entonces, en una insuficiencia renal, ¿qué encontramos? ¿Acidosis o alcalosis? Acidosis, ¿pero qué? Metabólica. Acidosis metabólica. La acidosis metabólica. Y aquí puedes tener, como ves, los diferentes cuadros clínicos, ¿no? Relacionados a la acidosis metabólica, ¿no? Ya habíamos hablado de algunos casos, ¿no? Pero siempre el caso clínico que no escapa, ¿no? Por el contexto, porque es un caso que normalmente en nuestros días siempre se va a dar, viene a ser justamente la diabetes mellitus. Otro caso, como ves ahí, es la ingesta de ácidos, ¿no? Por ejemplo, las personas que están tomando por un problema cardiológico toman aspirina, habrán visto, ¿no? Que es el ácido salicílico, ¿no? La aspirina, que viene de 100 miligramos estas tabletas. Entonces estas personas, por intoxicación, pueden hacer una acidosis metabólica por esta ingesta. Ahora hay que recordar que hay personas que también ingieren bicarbonato. Algunas personas habrán visto que son, ¿no? Hinchas de bicarbonato, ¿no? Bicarbonato de sodio, por acá, ¿no? A veces hay gente que le gusta esa vaina y terminan desarrollando después un problema renal, ¿no? La vitamina C, tanta vaina, ¿no? La muña que cubre, una serie de cosas y que, como digo, puede generar
¿Qué es ERC, doctor? Enfermedad renal crónica. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque aquí hay una incapacidad de eliminar hidrógenos. ¿Correcto? Eso de ahí, por eso nos lleva a un aumento de la concentración, y hemos dicho que todo aumento de la concentración es disminución del pH, o sea, es una acidosis. Vómito de contenido intestinal o vómito bilioso, que ya habíamos hablado, ¿no es cierto? ¿Qué está perdiendo? Está perdiendo justamente el contenido del ácido del jugo pancreático. Y el jugo pancreático es rico ¿en qué? En bicarbonato. Por eso. Las enfermedades diarreicas, ya lo hemos hablado, ¿no? Que se vacunaban ahí, también tienen ese problema, ¿no? Y por supuesto las enfermedades tubulares renales. Acá estamos viendo ahora lo opuesto, ¿no? Miren, la administración de diuréticos. Deben de saber que hoy en día, la presión arterial no solamente se utiliza los sartán, ¿no? Estos productos, estos son antihipertensivos. También utilizan un diurético tipo furosemida, tipo hidroclorotiazida, son medicamentos, y lo que hace simplemente es ayudar a eliminar. Cuando una persona llega con la presión alta, por ejemplo, ya llega casi a 200, le administran un diurético, ¿no? Endovenoso, para que la persona orine y de esa manera baje la presión. El detalle está que cuando esta persona está en su tratamiento tomando diurético, termina, en este caso, ¿qué? Perdiendo bicarbonato. ¿Correcto? Y al perder en este caso bicarbonato, ¿ya? Va a perder hidrógeno también, ¿no? Y eso va a provocar que se genere una alcalosis. El exceso de aldosterona, bueno, eso es un trastorno, ¿no? Donde hay una enfermedad que es la enfermedad de Cohn, en donde hay hiperaldosteronismo. Y también esto me lleva justamente a una excreción, ¿no? Perder hidrógeno. Normalmente está asociado a la pérdida de hidrógeno. Habíamos hablado de este vómito, ¿no? Como es del estómago, jugo gástrico. Y el jugo gástrico es HCl, ¿no? Y están perdiendo hidrógenos. Pero todo está, en este caso, en pérdida de hidrógenos. Y en este caso es al revés, ¿no? Porque lo que te mencionaba, ¿no? Estoy ingiriendo un alcalino más de la cuenta, ¿no? El clásico bicarbonato. Hay gente que para todo es saldeando, ¿no? Habrán visto, ¿no? Saldeando, saldeando, ¿no? Le duele la cabeza, saldeando, ¿no? Está enamorado, saldeando. Entonces, no quiere estar alcalino por donde sea, ¿no? Y también, ¿no? También se presta. También. Listo, muchachos. Entonces, habíamos hablado acerca de los cortes, ¿no? Entonces, para resolver entonces un problema de esta naturaleza, habíamos hablado que el pH es 7,4 como punto de corte, pero en un rango 7,35, 7,45. Pero no solamente tengo que hablar, en este caso, del pH, también tengo que hablar de quién, del bicarbonato. En el caso del bicarbonato, normalmente la relación del bicarbonato es 22 más menos 2. ¿Sí? Bicarbonato, acá está, bicarbonato, tiene a ser 22 más menos 2. O sea, quiere decir entonces que va desde cuánto? Desde 20 hasta 24. ¿Correcto? Y en el caso de lo que viene a ser el CO2, va a ser de 35 a 45. ¿Correcto? En este caso, la concentración que va a tener en este caso el CO2. Esos son los datos que cuando a ti te pongan un caso clínico, entonces yo lo que tengo que saber es cuáles son los valores que se va a manejar. ¿Correcto? Con esos valores que yo voy a tener, voy a resolver el problema. ¿Ya? ¿Por qué? Porque de repente veo que el CO2 está en 40, está en el rango normal, pero el bicarbonato está en 10. ¿No conoces? ¿Estamos de acuerdo, no? Entonces, el que está alterado es el que yo voy a tomar en cuenta. Ah, ya, pero el doctor dijo que cuando es bicarbonato debe ser metabólico. Pero si este está normal y esto está, por ejemplo, en 50, en 60, esto tiene que ver con respiratorio. ¿Correcto? Empiezas entonces a ver con esos términos ahí. Y el yato, en este caso, el anión CAC que se llama, el anión CAC
o el yato aniónico, como puedes ver acá, tiene que ver en este caso, normalmente en algunos textos dicen cationes menos aniones, cationes menos aniones. O sea, cationes deberían ser sodio y potasio. Pero hay que recordar que en el líquido extracelular el potasio tiene concentraciones pequeñas, 3.5, ¿no? Es pequeño. Por eso es que la fórmula casi no se le considera, ¿no? Y los aniones, ¿quién son? El bicarbonato y el cloruro. Los dos, porque obviamente si te das cuenta son menos, ¿no? Estos dos se van a sumar, ¿no? Y los restos del sodio. En este caso, aquí estamos viendo como si fuera la concentración del sodio, la concentración del bicarbonato y la concentración del cloruro. Y recuerden que 12 viene a ser el valor normal, el punto de corte. ¿Ya? Acá normalmente hay un tema puntual. ¿Ya? ¿Cuál? Que solamente podemos hablar de anión GAC o yato aniónico, escúchame, elevado. Es decir, doctor, ¿qué pasa si me salió 8? Normal. Me salió 10, normal. El tema es que salga mayor de 12. ¿Estamos de acuerdo? Si sale mayor de 12 se pone anión GAC elevado. Y si es un valor de 12 para abajo se pone anión GAC normal. ¿Correcto? O sea, ese datito simplemente es con los datos de las concentraciones de los iones que me van a dar en la fórmula. Ahí está. Mira, a ver, te viene esa belleza ahí, ¿no? Acá, no, de acá. Un hombre de 58 años desde acá, ya, de frente ya. Si ya la sabes, te gana. Mira acá. Es traído a urgencias por su familia, ¿no? Reporta que ha estado con náuseas, vómitos, ya está con la bolsa marciana, ¿sabes? Y ya sabemos que ha debido ser vómitos vidriosos, ¿no? Para que haya estado. Debilidad generalizada hace 2 días, hoy lo notaron confuso. Obviamente, seguramente hay pérdida de electrolitos, que hace rato lo venimos hablando, y con una respiración extraña y profunda, ¿no? Vamos a ver. Al examen físico, somnoliento. Cada vez que una persona está con somnolencia, al menos que ¿no? haya estudiado ¿no? 3 días de fisiología, se puede entender, ¿no? Si así, ¿no? Somnoliento. Pero una condición normal de cualquier paciente deberíamos pensar que hay un trastorno electrolítico. Siempre. Por eso es que una persona primero hay que hidratarla, ponerle suelo, y de ahí vas a ver que corre la recuperación del electrolito. Entonces, responde estímulos verbales, o sea, imagínate, pero está en este caso desorientado. Bien. Signos vitales, mira su presión, 160 está. Algo está taquicárdico, mayor de 100, ¿no? Está policlaro, pero aparte de que es taquipneico, dice acá, tiene una polinia por este término, ¿no? Porque tiene una respiración. La respiración característica de un diabético se llama respiración de Kussmaul. Y esta respiración de Kussmaul es aquella que hace esto, ¿no? Y luego hace una pausa. No necesitas que cuenta 1, 2, 3, no respira, ya se le fue. No, hay un periodo de apnea, correcto. Esa es la respiración de Kussmaul. Ahora, el dato, mucosa seca, de hecho, ¿no? Está deshidratado. La clásica, un paciente diabético, cuando está complicado, lo primero que hay que buscar es esto: signo de deshidratación, boca seca, mucosas secas, ¿ya? Los ojos hundidos, y obviamente hay que hidratar. Signo de lienzo positivo, ¿no? Que obviamente es un tema que se hace a nivel de lo que es tomando como pinzas, en lo que es para ver el signo de pliegue, a nivel de lo que es la piel. Aliento como olor frutado, ¿no? ¿Qué es eso? ¿No? Huele, está demasiado dulce, ¿no? Esta persona es un diabético, ¿no? El aliento cetótico que tiene esta persona. Y ahora vemos acá, mira su glucosa. ¿No? Está, no, muy dulce, está 450 calorías. Recordemos que los valores normales de glucosa, recuerden que a partir de 100, ahora normalmente debe ser menor de 100, salvo que sea postprandial. Doctor, postprandial, ¿qué significa? Después de comer, hasta 180, ¿no? Pero en este caso, ¿cómo vas a saber si está confuso? Pero ya con 450 sabemos que está. Y además, ¿por qué? Tiene ya un diagnóstico. Y obviamente debería, seguramente no está con tratamiento regular. Los electrolitos, vamos a ver, sodio, mira ahí, 135. ¿Bajo o no? Bajo porque
habíamos hablado que el valor estaba en 142, ¿te acuerdas? Los valores. El potasio normalmente va de 3.5 ¿ya? A 5.5, puede estar el valor normal. El cloruro, ya sabemos que con estos datos ya me están dando, ¿cómo se llama? Para ver el anión GAC, ¿no? Para ver el anión GAC me están dando datos ahí. Mira el pH, 7.2. Habla. Es una acidosis, ¿correcto? Es una acidosis. Y como ves, habíamos hablado que el CO2 debe estar entre ¿cuánto? Entre 35 y 45. Pero ¿cómo está? ¿Está caído o no? Está caído. Ahora, al caer el CO2, obviamente ya sabes, una disminución del CO2 que vendría a ser acidosis. De hecho, ¿cierto? Sin embargo, veo que el bicarbonato, hemos dicho, en estas enfermedades que son crónicas, el que me ayuda más, en este caso es el bicarbonato, que también está abajo, ¿no? Sí. ¿No es cierto? Mira en cuánto está, en 10. Entonces también se trata de una acidosis, ¿correcto? Una acidosis. Por lo tanto, en este caso se trata de una acidosis que metabólica. Ahora, cuando yo quisiera calcular, ¿cómo voy a sacar esto? Voy a calcular que el anión GAC, ¿cómo se calcula, muchachos? El sodio menos ¿quién? Bicarbonato y cloruro. Bicarbonato y cloruro, muchachos, ¿cuánto suman? 110. ¿Y cuánto de sodio? 135. ¿Estamos de acuerdo o no? 135 menos 110, 25. ¿Cómo está el anión GAC? ¿Cómo está el anión GAC? Porque el valor normal, ¿cuánto es? 12. El anión GAC o yato aniónico, ¿te acuerdas o no? Anión GAC o yato aniónico, voy a poner acá, te veo preocupado, ¿no? La Sabrina que está atrás está preocupada, ¿no? El anión GAC, ya sabes, o yato aniónico, es igual a la concentración de sodio, que es el positivo, menos, acá puedes hacer la sumatoria, la concentración de ¿quién? Del bicarbonato, ¿estás de acuerdo o no? Más la concentración del ¿está bien o no? De esa manera. Por eso hemos hecho la sumatoria, acá pues decíamos 100 más 10 del bicarbonato, ahí te daba 110 y el sodio era 135. Al estar acá, me va a dar 25. Hemos dicho nosotros, el valor normal del anión GAC es 12. Y solamente acá utilizamos dos términos. O está normal, de 12 a menos, o está aumentado. Sencillo. Vamos con otra, muchachos. Mira acá. Ahí está, bueno, la resolución, muchachos, ahí está la resolución del caso clínico, perdón. Ahí está, ¿no? Lo primero que hacemos entonces era identificar el trastorno primario. Ya habíamos hablado y colocamos los valores del pH, que en este caso ahí estaba, ¿no? 7.2, la presión del CO2 y el bicarbonato, ¿no? Que era entonces identificar el trastorno primario. Entonces hablamos que se trata de una acidosis, ¿no? Y obviamente acá lo que estaba disminuido era el bicarbonato, ¿no es cierto? Entonces, la compensación. ¿Cómo calcula la compensación, no? Porque acuérdate que acá, si estamos hablando de sí, es una acidosis, pero acá el que está profundamente marcado es el CO2, el bicarbonato, ¿no? El bicarbonato es el que está caído, que hemos dicho que estaba entre 20 y 24, ¿no es cierto? Pero como ha caído estos valores, tiene que compensarse. O sea, lo que buscamos con este dato es ver, ¿está compensado? Ahí viene el otro término. O sea, ¿cuántas preguntas me van a hacer en el ejercicio? Primero, calcular ahora, si te viene a calcular el pH, ya lo sabes. ¿Cómo es calcular? No pongas así. Ya no viene ya. Ahora, la segunda pregunta es, ¿acidosis o alcalosis? El trastorno primario, ¿no es cierto? Que está fácil. La segunda es el yato. Y la tercera es, ¿está compensado o descompensado? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Entonces, para este caso, como ves, como el que está disminuido es el bicarbonato, ¿cierto? Yo lo que quiero saber es cómo está el CO2. Cuando decimos el CO2 es esperado, sería el CO2 teórico. Teóricamente, ¿cuánto debería ser el CO2? ¿Estamos de acuerdo o no? Si mi respuesta sale 25, ¿estamos de acuerdo o no? O cercano a 25, significaría que está ¿qué?
compensar. ¿Está bien o no? El problema es que no salga así. En este cálculo, como ves, está multiplicando 1.5 por la concentración de bicarbonato. ¿Cuánto es la concentración de bicarbonato, muchachos? ¿Cuánto viene a ser? No, arriba. 10. Entonces, ¿eso de acá cuánto te va a salir? ¿Y eso de acá cuánto te va a salir? 15 más 8. 23, ¿qué? Más menos 2. O sea que va a estar entre ¿cuánto? 21 y 25. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está, ¿no? Eso me va a dar entre 21 y 25. Habla. Habla. ¿Está de acuerdo? ¿No está de acuerdo? Entonces, esta fórmula que estamos viendo acá, que es la fórmula de Winter, es para calcular justamente la compensación. Pero escúchame, la ventaja de esta fórmula, para que no te patees en el examen, que solamente se aplica a este trastorno. Nada más. O sea, si a mí me hablan, ¿no?, de una, ¿cómo se llama?, de una alcalosis respiratoria, cirrosis respiratoria, no hay una fórmula para compensar. Entonces solamente se aplica, pues si ya te darás cuenta, que si vas a hablar de eso, me están hablando de una acidosis. Pero obviamente tengo que conocer para poder saber si hay una compensación. Luego el anión K, que ya lo habíamos hablado, ¿no es cierto? Los valores que habíamos sumado ahí, y me salía que el anión K, lo hemos calculado, ¿no? Y por lo tanto el K está elevado. ¿Correcto? Esa sería en este caso la segunda respuesta. Vámonos con otra. Entonces tienes ahora un varón de 54 años con antecedentes de úlcera péptica. Úlcera. Primero tuvo su gastritis, ¿no? Y ahora está con úlcera. De larga evolución maltratada, ¿no? Con sepárala por si acaso, sepárala. Motivo de consulta, acude a urgencias por presentar un cuadro de 5 días de evolución. Acá, caracterizado por vómitos postprandiales. ¿Qué significa eso? Come, listo. Profusos, o sea, que falta, salen los tallarines por la nariz. De contenido innecesario, ¿no? Dolor epigástrico tipo cólico y con una debilidad generalizada. ¿Sí? Este paciente tiene una presión de 95/60. Hipotenso. Y obviamente es por las pérdidas de volumen. ¿Se ve o no? ¿Qué más? Taquicárdico, mayor de 100. La frecuencia, como ves acá, claro, normalmente es de 12 a 18, de 12 a 20, pero está en el límite inferior, ¿no? Por eso que se habla de una bradicmia, ¿no? Una respiración bastante lenta, que obviamente eso es peligroso, ¿no? Deshidratado, obviamente, por los vómitos persistentes que tiene, ¿no? El signo del pliegue que hemos hablado, ¿no es cierto?, que es positivo, ojos hundidos, totalmente deshidratado. El abdomen distendido en el epigastro, ¿no? Está elevado, a eso se refiere. Ruidos, en este caso, totalmente aumentados, ¿no? Obviamente por el proceso del vómito que tiene. Y mira acá los datos. Vamos a ver. ¿Cuál es el trastorno primario? Habla. Alcalosis. Porque el pH es mayor, ¿no es cierto?, a 7.45, ¿no? Hemos hablado del extremo. ¿Cuál es el K? Ese es que ahora, en el caso de los electrolitos, ¿cuál es el que está alterado? ¿Quién está alterado ahí? ¿Quién está alterado? ¿Alguien era? ¿Cuánto era el CO2? 35 a 45. 48, ligeramente, ¿no? Pero el bicarbonato. Entonces, el bicarbonato es el que sí está marcado, ¿no es cierto? Pregunta, ¿elevado o disminuido? Y si está elevado, entonces estamos hablando de una alcalosis metabólica. ¿Correcto? A ver, calcúlame el anión K. Vamos, calcúlame el anión K. ¿Qué ha sumado? El sodio, el cloro más el bicarbonato, ¿no? Habla, ¿sí? Cloro, recuerden que el bicarbonato y el cloro son los negativos, ¿no? Entonces 38, cuando beta, 128. Y el resto de sodio, que es el positivo, ¿no? ¿Se me va a dar cuánto? ¿Cómo está el anión K? ¿Está de acuerdo? Entonces, ya entendiste la base. Entonces, miren acá. Tenemos
caso de la compensación también lo podemos hacer, pero no con la fórmula de Winter. ¿Te acuerdas? Porque en la fórmula de Winter, ¿qué multiplicabas? Era 1.5. ¿Por qué? Por el bicarbonato más 8 más menos 2. En este caso, para ver en este caso la compensación en una alcalosis, ¿no? En una alcalosis respiratoria, se multiplica 0.7. ¿Cuánto es el bicarbonato, muchachos, ahí? 38. Muchachos que tienen calculadora, multiplica 38 por 0.7. ¿Cuánto? 26,6. Ahora 26,6 más 21, 47,6, ¿qué? Más menos 2. Habla. ¿Estamos de acuerdo? Pero ya está. ¿Aló? Entonces, no es como salía 14, ¿no? El año acá que salía 30. Por ahí se... No, lo que pasa es que el bicarbonato, ¿cuánto es ahí? No, era 30 y era 90 más 28. 38. No te excites. De todas maneras, salía el año acá. Ahora vamos con ese caso, ya. No me mueres, ahí, en tu mente, nada más. Lo que pasa es que todas las preguntas no van a ser, ¿no? Es un tema más práctico acá. Me hablan acá de, escúchame bien, de un habitante en 4 meses con tos, fiebre, dificultad respiratoria y créditos a la respiración. Esta palabra créditos, o sea, para que me entiendas, significa que cuando yo acerco la campana del estetoscopio, ¿no? A la espalda, se escucha, imagínate que todos estamos ahorita calladitos, ¿no? Tranquilo en la clase y alguien saca ahorita su chisito. Pero ese sonido metálico estrujado, así se escucha un crépito. Y el crépito normalmente es asociado clásicamente a una neumonía. Pero también podemos asociar esos crépitos cuando este cuadro se presenta en menores de un año. ¿Sabes cómo se llama? Se llama bronquiolitis. Clásico cuadro. En una bronquiolitis, estamos hablando, yo les he dicho todo lo que sea trastorno respiratorio, pero claro, o sea, estamos hablando de un problema de bronquiolitis, ¿no? Definitivamente tiene que ver acá, pero si no fuera el caso, ¿ya? Primero que el pH ya me está diciendo que es una acidosis, y de los dos, CO2 y bicarbonato, el que está bien marcado es el CO2, porque en este caso el CO2 tiene que estar entre 35 y 45 y está elevado, y cuando se eleva el CO2, ¿qué? Hablamos de un trastorno respiratorio. ¿Estamos de acuerdo? Respiratorio. Habla, vamos. El bicarbonato está elevado. Tienes que usar tu sentido común, no puedes dudar, ese es el tema. Sentido común. Doctor, pero tengo dudas, ¿cómo vamos a poner que acá el bicarbonato está elevado y el CO2 también? Y ahí te patea, ¿cierto? También respiratoria. Cuando hay dudas, Respiración. ¿qué?
sí, es es respiratoria, porque está entubada. Es acidosis porque está el CO2 elevado. Sí. Acidosis respiratoria. Estamos hablando, mira acá, es un prematuro, ¿estamos de acuerdo? Como prematuro hay que recordar, escucha, de 27 semanas. 27. O sea, no hay que Ah, 36, sí. ¿Estamos de acuerdo? Ya, entonces, ¿qué vamos a encontrar acá? Primero que es una acidosis, ¿o no? ¿Qué? Respiratoria. Acá obviamente, como ves, lo que está disparado definitivamente es el CO2, ¿no es cierto? El CO2 está totalmente incrementado. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente incrementado. Equivócate, ¿eh? Oye, es respiratoria, porque tiene Ya, ese por ejemplo, esa ¿pero por qué metabólico? de una alumna que está semana del examen está así dice así, ¿no? Yo me acerco preocupado, ¿no? Y me dice, no, vamos a correcto. Hay acidosis Bueno, ese es el respiratoria. ejemplo de sí, es una acidosis metabólica. Pero los diabéticos pueden tener una acidosis respiratoria. Siempre metabólica, porque los cuerpos cetónicos son niño de 5 años medio caído con fiebre, examen con Primero, mira, estamos hablando de un pequeño, ¿ya? las petequias. Como ves, está feliz y además es de edad, ¿no? Un rash es un sarpullido normal, pero desde que me dice petequias, o sea, hablar de petequias o púrpuras, vienen a ser puntos de sangre, o sea, ¿no? Puntitos ahí, ¿no? Las petequias, entonces significa que está haciendo una lesión, ¿estamos de acuerdo? Y esto de acá normalmente está asociado a lo que se llama el CHU, o sea, SHU, un síndrome hemolítico urémico. En esos síndromes hemolíticos urémicos hay una afectación renal metabólica. ¿Está? Renal. Lo que indica entonces que en este caso, lo que está afectado, ¿no? Al afectarse el riñón, se está afectando la Alcalosis metabólica. la eliminación, en este caso las pérdidas que pueden haber de bicarbonato. Por eso es que definitivamente se trata de una cirrosis metabólica. Oye, pero tiene los dos elevados, el CO2 y el bicarbonato. Pero más el CO2. No, el bicarbonato. Sí. Pero sabes que tiene ah, no, está normal, el CO2, 0.45, el bicarbonato. Un lactante de un mes, porque un lactante de un mes dice, tiene una historia de vómito de una semana. Acidosis metabólica. ¿Por qué? Ya, olvídate del pH, ya. ¿Por qué vomita bien? Pero Hace una semana. Y todavía dice, se han hecho más intensos y exclusivos. Para empezar, considerando el tiempo de vida, ¿qué es lo que ingiere? Leche materna, no hay más, no hay más. Aquí no hay nada de comida, no, leche materna. ¿Por qué no vomita? Tiene infección, pero es
En ningún momento me habla de fiebre, no. ¿Por qué no vomita? Tolerante. Vamos. Algo está pasando ahí. Vamos, analiza. ¿Por qué lo vomita? Es tolerante. Tiene que tener un problema. Acá el problema en el tema, ya, cuando uno tiene este cuadro, ¿no? Porque es una intolerancia oral, ¿no? Oral. Pero el tema básicamente es porque debe tener un cuadro obstructivo. Debe tener una obstrucción. No hay fiebre, no, nada de eso, no tiene un mes. Y uno dice, ¿pero qué enfermedad me puede hablar de una obstrucción? Normalmente las obstrucciones, hay las obstrucciones intestinales y todo eso, normalmente se ven adultos y el intestino se rota, qué sé yo. Pero en este caso es porque el niño ha nacido con una condición. Esa condición normalmente viene a ser una estenosis pilórica. Píloro. Si yo me voy a la parte anatómica, ahí viene el tema, cómo te agarran. ¿Dónde está el píloro? Entre el estómago y el duodeno. La pregunta es, ¿qué tipo de vómitos está teniendo este recién nacido? ¿Vómito qué es? Gástrico. Si no está pasando, está cerrado ahí. ¿Estamos de acuerdo? No está pasando por la estenosis. Y como no, o sea, llega al estómago, ¿no? Está se distiende y lo vomita, esa leche que está en el estómago. Pero entonces es un vómito que gástrico. Y si es vómito gástrico, ¿qué está perdiendo? Hidrógeno. Entonces se trata de qué? De una que alcalosis que metabólica. ¿Estamos de acuerdo? Es una alcalosis metabólica, en este caso por la estenosis pilórica. Cuando el niño tiene, digamos, ya el estrechamiento desde el nacido, ¿no? Desde las pocas horas que lacta, a menos que, acuérdate de algo, a menos que el niño empiece a ponerse amarillo. Cuando el niño empieza a ponerse amarillo, me está haciendo una ictericia. Pero la ictericia de las primeras horas de nacido es por incompatibilidad del pH. Ahí la importancia de saber justamente, ¿no?, el grupo sanguíneo materno y obviamente del padre, ¿no?, para saber justamente estas condiciones.